pues un sueño cumplido, ¿entiendes? Porque nosotros siempre habíamos pensado que ya se había legalizado el matrimonio en algunos países y nos parecía bastante improbable que España lo... Pero era un sueño que se realizó. Lo recuerdo con mucha emoción, a pesar del tiempo que ha pasado y de las cosas que he vivido luego, por ejemplo, dentro del feminismo y en política. Creo que esa fue la lucha de mi vida y que fue el momento más emocionante, porque realmente sí que suponía un cambio radical en la vida de muchísima gente, y era una lucha larga, es decir, suponía la igualdad legal. La igualdad social siempre va después, cuesta más conseguirla, digamos, las mujeres lo sabemos, pero claro, en el momento que pero conseguir, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, pues es un hito fundamental. Pues esto era igual, ¿no? Suponía la igualdad legal. Unos años en los que, bueno, pues desde COGAM y otros colectivos, pues desplegamos una campaña muy interesante y, bueno, pues muy fructífera también para defender la constitucionalidad de la Ley de Matrimonio Igualitario, que se había aprobado en 2005 y que bueno, pues había sido recurrida por el Grupo Parlamentario Popular ante el Tribunal Constitucional. Y la sentencia fue en el año 2012, en noviembre de 2012, y desde el mismo día del recurso hasta el mismo día de la sentencia, pues desde COGAN, como digo, desplegamos una campaña en muy diferentes frentes destinada a defender la constitucionalidad de la ley. Bueno, yo soy un joven de los años 80, finales de los años 80, y precisamente coincidió con la plena crisis del VIH en España, que aunque afectaba más a la población drogodependiente, también afectaba a la población homosexual. En aquel entonces descubrimos que nuestros amigos, algunos de ellos que llevaban muchos años de pareja y que sus padres no habían querido saber nada de ellos por ser maricones, pues cuando enfermaron y estaban a punto de morirse, sus padres no les permitían que pudiesen pasar los últimos momentos de su vida con el amor suyo, ¿no? Y esto nos hizo ver que nuestras familias no tenían derecho, ni siquiera el derecho más básico, que era a pasar los últimos momentos con el amor de tu vida. Y por lo tanto empezamos a reivindicar los derechos de las familias LGTB. Era una cuestión de dignidad. Conseguir el matrimonio igualitario ya llegó un momento que efectivamente era una cuestión de dignidad. Yo llevaba muchos años de salida del armario, me habían aceptado mis padres, me habían aceptado mis vecinos, mis compañeros de trabajo, y solo faltaba que me aceptase el Estado. Y así un grupo de locos y locas del porvenir, como decía Pedro Cerolo, pensamos que había que diseñar una estrategia para conseguir el matrimonio. Cuando la boda, Emilio y yo ya llevamos 30 años juntos. Entonces, a esa altura pensamos, como decir, que Emilio, que nada. Hemos pasado por todo. Hemos pasado épocas de pasar por primos. Sí, porque eran otras épocas, otro tiempo, ¿no? Entonces tampoco queremos exponernos a cosas feas, ¿no? Entonces, pero en los últimos años ya estamos mucho más abiertos, ¿no? Hombre, nosotros nos fuimos de España en los años 70, a principios de los 70. No. A mediados. Ah, bueno, perdón. Sí. Que precisamente porque aquí era muy difícil compartir la vida, ¿entiendes? Abiertamente. Hombre, cuando nos conocíamos era un delito todavía vivía Franco. La verdad que dos hombres jóvenes, eso, vivir juntos, era muy difícil. La gente estaba pendiente. Tenían los vecinos, los comentarios, las miradas, entonces, y eso sin contar la ley, porque la ley podía hacer lo que les diera la gana, claro. Porque aunque no había una ley específica contra la homosexualidad, sí había una ley que aplicaban de vagos y maleantes y luego de peligrosidad social.
importante no olvidarse de las víctimas, digamos, es muy importante saber que hubo gente que sufrió mucho, pero muchísimo, hubo gente... Hay casos de artistas, tú no sé si habrás oído hablar, pero hay casos de artistas que tuvieron que abandonar su carrera e irse de España porque les hacían la vida imposible. ¿Qué pasa? Compañeros de trabajo que han tenido problemas con sus familias y cosas, No, ha habido mucha una gente, historia... hay mucha amargura por detrás, eso no se puede olvidar. Hombre, nosotros tuvimos la suerte de no ser nunca objeto de esa represión por parte del régimen, ¿no? No, en plan oficial, pero en nuestro caso se reducía a una opresión social que había, ¿entiendes? Carlos y yo estábamos merendando en un café y si veíamos que una persona nos miraba insistentemente, nos levantábamos y nos íbamos. Porque podía ser un policía secreta, podía ser alguien que estuviera muy homofóbico, que fuera muy homofóbico y nos fuera a salir a la calle y llamar a un guardia, entiéndeme, meterte en un lío. Era una sensación de clandestinidad, de opresión. Y luego hubo gente pues que realmente estuvo reclusa, estuvo recluida en campos y estuvo en la cárcel. Y de hecho hasta, ¿qué año? Hasta el 80 y tantos, no se eliminaron los expedientes. Bueno, esa parte no sé, sí, pero... yo creo que fue Zapatero el que eliminó los expedientes. No sé, tardaron mucho. Pero era una verdadera tragedia, entiéndeme. Había gente que perdía sus trabajos, gente represaliada por ser homosexual, que pues no te digo nada de los maestros. Y la gente que perdieron sus familias porque la familia no aceptaba su sexualidad y les echaba de casa. Mucha gente, ¿no? Yo tengo amigos que con 16 años los pusieron de patitas en la calle, con 16 años, tú imagínate. Tú lo piensas ahora y te parece un crimen, una barbaridad que unos padres abandonen a un hijo a los 16 años. Realizamos multitud de actos en la calle en defensa de la constitucionalidad de la ley, varios de ellos frente a la sede del Partido Popular, recuerdo, porque precisamente había sido el grupo parlamentario de este partido político el que había presentado el recurso. Y también, pues bueno, nos movimos en el ámbito académico, ¿no? Contactando con numerosos profesores y catedráticos de Derecho Constitucional en una campaña destinada a que los mismos se manifestasen, si así lo consideraban, a favor de la constitucionalidad de la ley. Recuerdo que fue una campaña pues muy exitosa porque conseguimos que más de 100 catedráticos y profesores solo de Derecho Constitucional de universidades de toda España pues adhirieran a la defensa de la constitucionalidad de la ley, ¿no? En ese cuaderno todos ellos, desde su respectivo saber, también pues manifestaron su parecer conforme con la constitucionalidad de la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Fue un cuaderno que distribuimos de manera muy extensa y bueno, yo creo que eso también jugó un papel importante, ¿no? Para crear conciencia, ¿no? Que era de lo que se trataba, por un lado, y también, pues bueno, para que al Tribunal Constitucional, digamos, le fuesen llegando mensajes, no solamente de la sociedad civil organizada o de los ciudadanos en general, que de manera muy amplia en las distintas encuestas y de opinión, una del CIS recuerdo, pues claramente se mostraban a favor de la ley del matrimonio de manera muy mayoritaria, pero digo, no solamente desde la sociedad civil, sino también desde la academia, ¿no? Desde los especialistas en estas materias que no veían ninguna tacha de inconstitucionalidad de esta ley. Yo personalmente tuve el honor y la suerte de preparar un documento que elaboramos la Federación y todos los colectivos integrados en ella, por supuesto COGAM, de la mano y con la ayuda y colaboración de los mejores constitucionalistas de este país, algunos de los cuales fueron padres de nuestra Constitución, donde teníamos la esperanza, porque así lo decía que el informe que preparamos, de que aquel recurso no avanzaría.
Esos días yo era muy consciente de que estábamos cambiando la historia, sobre todo en un país como España, que para tantas cosas siempre ha ido tan detrás, nos poníamos a la cabeza. Por tanto, bueno, creo que fue una lucha muy importante que cambió mucho la sociedad y desde mi punto de vista, y yo la viví con una tremenda emoción. Las leyes no cambian la sociedad por sí solas, pero sí que ayudan a cambiarlas. Es decir, si la ley no te reconoce igual, todo se hace más difícil, ¿no? No solo por las cuestiones prácticas, sino porque las leyes enseñan, las leyes tienen un componente pedagógico, no solo normativo, en el sentido de obligar. Y en ese sentido la ley de matrimonio contribuyó enormemente a rebajar la homofobia social. Si antes de la ley, además tenemos encuestas, antes del matrimonio había un 60%, no, en el momento en que se aprobó estábamos por mitad y mitad, la gente que era partidaria del matrimonio y la que no. Y me parece que eran 3 meses después ya estábamos en un 60 y un año después era un 80. O sea que la ley cambió las conciencias y contribuyó a que mucha gente rebajara sus niveles de homofobia. La legalización del matrimonio supuso pues es un aldabonazo, un reconocimiento a nuestra condición. No es solo el acto de casarse, de que pudiéramos casarnos, sino pues que la sociedad acepta de una vez por todas que la gente puede quererse siendo del mismo sexo, y si quieren compartir la vida, pues están bienvenidos. Lo que la gente no se da cuenta, antes de esto no teníamos derechos de ningún tipo. Por ejemplo, si uno se pone malo y tiene que estar ingresado en un hospital, pues el otro no tiene derecho ni nada, no éramos familia. Claro, no pensamos mucho en eso porque cuando uno es jovencito no piensa en hospitales y esas cosas. Pero había muchas cosas que nada, solo podían vivir como 2 amigos, ¿no? Sí, entonces pues el matrimonio igualitario supuso un cambio total en la vida cotidiana, porque había muchos problemas que desaparecieron automáticamente con él. Mira, hasta entonces teníamos que tener un poder notarial para poder hacer cosas el uno por el otro, ¿entiendes? Porque no había ningún vínculo, no había nada, no solo un plan de hospitales, sino en plan de la seguridad social. Date cuenta, está tan mal visto la homosexualidad, perdón, hasta la familia no ha afectado bien. Por ejemplo, a veces íbamos con la familia Emilio, su hermana, encontramos con amigos, entonces presentaron a Emilio, y cuando tenía que presentar a mí, era Un amigo. un amigo, ¿no? Primeros días después de la boda no era toda alegría. Yo por lo menos pasaba unos días bastante inquieto, porque la segunda boda no fue hasta 11 días después, 2 chicas que se casaron en Barcelona. Entonces, durante 10 días éramos los únicos en toda España casados. Y empieza a pensar que No, que te preocupaba. empieza a pensar que no sé qué podía pasar, que declararlo nulo. La gente no se atrevía o No decíamos, sabíamos qué pasa, hacer. no se Digo, casa bueno, nadie. Había un momento, te juro, pensé que íbamos a ser los únicos para el resto de los días. Me alegro tanto cuando las chicas se casaron todo el día. Decía, por lo menos hay otros, ¿no? Pero sí, fueron tiempos un poco conflictivos, ¿no? Cuando se aprobó la ley el 30 de junio de 2005, hace 15 años, conmemoramos ahora el 15º aniversario, pues poco antes era prácticamente inimaginable que en España se pudiese aprobar una ley como esta, ¿no? Recordemos que fuimos el tercer país en el mundo, después de Bélgica y los Países Bajos, en aprobar la ley de matrimonio igualitario. Y de hecho fuimos el primer país del mundo
probablemente por primera vez, como le gustaba recordar a Pedro Cerolo, fuimos los primeros en algo en defensa de derechos humanos, el primer país que aprobó esa ley de manera amplia y general, reconociendo incluso la posibilidad de que las parejas del mismo sexo pudiesen adoptar, cosa que no sucedía en las leyes belga y holandesa, ¿no? Y diseñamos una estrategia que consistía en sumar apoyos, en sumar los apoyos de los sindicatos, los apoyos de los partidos políticos, los apoyos de las entidades del tercer sector. Y bueno, pues empezamos primero pidiendo con gobiernos del Partido Popular, con el entonces Aznar, que se aprobase el matrimonio, siempre era tumbado en el Parlamento y bueno, pues llegó el momento en el que conseguimos que hubiese una mayoría política de izquierdas, hubiese una mayoría social, que habíamos conseguido a base de visibilizar nuestra realidad. Mi marido y yo salíamos, una temporada que salíamos en todos los medios de comunicación como una pareja más, y gracias a esa mayoría social, gracias a los partidos políticos que había una mayoría de izquierdas que nos apoyamos, conseguimos llevarlo al Parlamento y en el 2005 se hizo realidad. Votos emitidos 338, a favor 187, en contra 147, abstenciones 4. Faltaron cosas, se hizo lo que se pudo, que creo que fue mucho, pero bueno, es evidente que íbamos, y ahora que estoy en el gobierno veo las complicaciones o sea, veo cuando hay una oportunidad de meter una legislación determinada, una legislación por la que llevas luchando muchos años, y hay que aprovechar las ventanas de oportunidad que se abren, o sea, a saco, ¿no? Porque se cierran y no se vuelven a abrir. Y a veces en esa prisa te dejas cosas fuera, pero lo importante es aprovechar el momento, porque a veces los momentos no vuelven. Le faltó perspectiva, quiero decir, está una ley para todos y todas, no, la ley de matrimonio no creo que necesitara una ley de perspectiva de género especial, pero sí que es verdad que, por ejemplo, había una cuestión que era la cuestión de los hijos e hijas, que sí, simplemente se dejó fuera, es decir, qué pasaba con el hijo de una mujer lesbiana, con su pareja, que no accedía a la maternidad compartida de la misma manera que una pareja hetero, es decir, si un niño nace en una pareja hetero, el padre, el varón de la pareja es automáticamente, y sin que se haga ningún test de paternidad, se presume que es el padre, sin más. Es decir, si naces en un matrimonio, se presume que el niño es del matrimonio o la niña. En un matrimonio de lesbianas, no. No se presume que la madre no gestante es la madre, ¿no? Eso es una falta de perspectiva de género, eso quedó fuera. Y luego se ha intentado arreglar de diversas maneras, pero todavía colea, ¿no? Hay que inscribirlo, hay que iniciar un proceso, etc. Por tanto, sí que faltó perspectiva de género en ese sentido. Y bueno, como decía, pues la importancia de la aprobación de esta ley en buena medida se debió a la labor que con carácter previo se había desplegado desde los colectivos LGTB, ¿no? Bueno, personas a las que hay que recordar, ¿no? Como son el propio Pedro Cerolo, por supuesto, Miquel Ángel Fernández, Beatriz Jimeno, lógicamente, que era la presidenta de FLGTB en aquel momento, nuestra querida Boti, García Rodrigo, y bueno, fueron personas, por lo tanto, provenientes del activismo, las que en determinado momento pues decidieron que había que apostar no por la aprobación de una ley de parejas de hecho, que era lo que en un principio se reivindicaba, hablo de finales de los años 90, principios de este siglo, sino que había que dar un paso hacia adelante y reivindicar una completa igualdad de derechos. Y esa completa igualdad de derechos pasaba por reivindicar el matrimonio prácticamente como etapa final, para conseguir una igualdad formal completa entre las personas heterosexuales y las que no lo fueran, ¿no? Para poder contraer matrimonio. Y bueno, pues
ya digo, era prácticamente inimaginable hacía unos poquitos años, pero gracias a la labor de esos activistas y por supuesto gracias también a que un partido político favorable a estos posicionamientos, el PSOE, pues llegó al poder con el presidente Rodríguez Zapatero, que digamos que se hizo eco de estas reivindicaciones, las hizo propias, las puso en su programa electoral y cumplió con ellas, ¿no? El matrimonio en aquellos años era para muchos políticos impensable. Recordar, voy a traer la memoria aquellas manifestaciones horrorosas donde muchísimos padres y muchísimas madres, ignorantes todos ellos, sacaron a la calle a sus niños y niñas porque eran pervertidos. ¿Cómo íbamos a podernos ser responsables de una familia? Teníamos a toda la derecha en contra. Recordemos que la manifestación, antes lo decía, fue durante muchísimos años el gran muro de contención para que no hubiera un retroceso en nuestros derechos. Recordar todo lo que ocurrió. Ese periodo de la aprobación del matrimonio. Yo tuve la gran suerte de ser militante de COGAN todos los años previos y justo en el momento de la aprobación yo era el presidente del colectivo. Os tengo que decir que el trabajo no fue nada fácil, fue complicado conseguir la ley del matrimonio. Hoy en día parece algo que está en la calle y que todo el mundo ve lógico, pero en aquellos años tuvimos que hacer un trabajo arduo y desde aquí quiero reivindicar que esto se consiguió gracias al trabajo de las militantes y los militantes de los colectivos del Estado. Fue muy importante toda la labor que hicieron de introducirse en las distintas organizaciones, en el entramado social del Estado, para convencer a sindicatos, a ONGs y a otro tipo de asociaciones que apoyaran nuestra reivindicación. Hubiera sido por el activismo no estaríamos haciendo esta entrevista, no nos hubiéramos casado. ¿Tú crees que a alguien se le iba a ocurrir la idea si no estábamos ahí la gente presionando y chillando, queremos esto y queremos esto y queremos esto? ¿Tú crees que a cualquier político de cualquier calaña se le va a ocurrir conceder un derecho si no se lo piden, si no se lo exigen? Además, no, el activismo, y que no se crea nadie que esto se acaba aquí, porque hay que seguir luchando. El que no llora no mama, es muy viejo el refrán y es así. Pedro fue el único invitado a la boda que no fuera familia. Sí. No daba tiempo de invitar a nadie. Pensábamos que iba a ser como el cine, yo por lo menos nunca pensábamos que íbamos, como si entrar un poco en la historia del país, ¿no? Pero nosotros nos enteramos que íbamos a ser los primeros el mismo día de la boda. No sabíamos que hombre, seríamos de entre los pocos, pero cuando nos llamaron del ayuntamiento de Tres Cantos y nos dijeron, oye, ¿sabéis que vais a ser los primeros? Y dijimos, no, y eso, y hay 85 medios nacionales e internacionales que quieren entrar en el ayuntamiento, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues que entren, ¿qué vamos a hacer? Que digo, vamos, por nosotros no hay problema, lo único que no queremos que estén lanzando para arriba y para abajo, que se queden en una zona. Perdona, hay que rectificar un poco. Tardamos unos minutos hablando. Bueno, lo hablamos porque eso debe ser lo primero, si tan visible. No sabes si después sale a la calle y te da dos hostias. Así que estuvimos 5 minutos hablando entre los dos y dije, que sea lo que sea. Que la verdad que recordamos mucho a Pedro porque ha sido una persona. Sí, luego a partir de ahí ya nos encontramos más veces con él. Y pues bueno, pues ¿sabes? Aquel día fue realmente muy especial. Yo creo que incluso la boda, con todos los periodistas y todo eso, no dimos cuenta hasta qué punto. Fue al día siguiente, la boda, tuvimos una entrevista con
no sé qué periódico y lo hicieron la CAE. Y cuando pasamos por la prensa, estamos en primer plano. Yo creo que es cuando nos dimos cuenta. Sí, al día siguiente. Eso, Al día siguiente, bueno, nos llamó una televisión, no me acuerdo si era Antena 3 o Telemadrid, no me acuerdo cuál fue la primera, pero nos hizo un reportaje y nos mandó, dijo, vamos a bajar a la calle para que veáis una cosa, porque no habíamos salido de casa todavía por la mañana, y fuimos al kiosco de la plaza y nos enseñó, y claro, nos grabaron viendo todo y nos vimos en la portada de todos los periódicos, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho. La verdad es que en principio se casaban menos lesbianas, no sé si porque no tenían la necesidad, porque vivían juntas, eso siempre, que la invisibilidad de las lesbianas les hace, por una parte es bueno, te quita derechos, pero por otra parte te permite vivir más tranquila, no hacía falta dar tantas explicaciones como dos hombres viviendo juntos, pero sí, bueno, eso es así, la prensa nos invisibilizaba, bueno, siempre pasa con las manifestaciones del orgullo, las fotos son siempre de gays y son pues más vistosos, más disfrazados, eso les gusta más a la prensa, y en todo caso hombres que mujeres, ¿no? Bueno, eso pasa, igual siguen diciendo orgullo gay, incluso políticos y políticas, ¿no? Las mujeres somos mucho más invisibles y luego ya dentro del ranking mujeres, pues unas más que otras, o sea, las jóvenes que son más guapas o más normativas dentro, pues esas salen con mucha más facilidad que las mujeres pues mayores, etcétera. Así que, bueno, sí, yo creo que la invisibilidad de las lesbianas es un clásico, pero también tengo que decir que es un clásico la invisibilidad de las mujeres, en la historia, en la cultura, etcétera. O sea, cuesta mucho visibilizarte, que te hagan caso, que te miren como una igual, que te respeten, que se te escuche, que tu obra quede, etcétera. Eso es lógico, digamos, que las lesbianas son mujeres y por tanto sufren de esa misma discriminación. También creo que es verdad que según iban pasando los años, pues cada vez se hacía más difícil, digamos, una sentencia contraria o que declarase la inconstitucionalidad de la ley, más que nada porque en todos esos años pues se habían contraído miles de matrimonios entre mujeres, entre hombres, y lógicamente eso pues genera una cantidad de negocios jurídicos, etcétera, que hubiese sido muy problemático declarar inconstitucional la ley. Eso por un lado, y por otro lado, pues bueno, pues probablemente también había un debate interno, ¿no?, dentro del tribunal sobre la constitucionalidad de la ley, ¿no? Hubo presiones seguramente, y bueno, al final pues yo creo que salió muy bien, o de manera razonablemente bien, porque fueron 8 los magistrados que votaron a favor de la constitucionalidad de la ley y solo 3 en contra, porque en aquel momento uno estaba ausente. Entonces, bueno, yo creo que fue un resultado también que claramente dejó de manifiesto que había un apoyo amplio, ¿no?, por parte del tribunal a la constitucionalidad de la ley. Tener en cuenta que en ese momento histórico, en el mundo, muy pocos países habían aprobado el matrimonio y en la mayor parte de los países ni siquiera era un debate, no era algo que se planteara. En España conseguimos plantearlo, conseguimos convencer, como digo, ONGs, sindicatos, asociaciones y la mayor parte del arco parlamentario, con excepción, por supuesto, del Partido Popular, que desde el primer momento se enfrentó, aunque hoy en día tengan diputados abiertamente gays y que incluso hayan celebrado matrimonios donde acuden todos, pero en su momento estuvieron en contra e incluso cuando se aprobó recurrieron la ley. Otro estamento muy importante en el Estado que tuvimos en contra fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no paró ni cesó ni un momento su campaña en contra del matrimonio igualitario. Porque pensamos que una de las cosas que yo he echado siempre de menos en mi vida, en mi juventud, fue que no había referentes. Porque era un mundo clandestino, entonces no había vida social entre
homosexuales, muy poca, y se dedicaba solamente, pues, digamos, al ocio, al entretenimiento, pero no había ningún tipo de referentes. Hay un montón de cosas que hay que hacer todavía. Porque ahora lo que había que conseguir, o por lo que había que luchar, era por la igualdad real. Porque, claro, conseguir la igualdad formal es muy importante, pero eso no significa o no garantiza que la igualdad real ya esté conseguida, ¿no? Para eso hay que seguir peleando. Incluso a día de hoy, año 2020, han pasado 15 años de la ley del matrimonio y desde luego creo que no se puede, que nadie en su sano juicio puede defender que las personas homosexuales se encuentren en las mismas condiciones que las personas heterosexuales en este país, ¿no? Porque sigue habiendo discriminación, porque sigue habiendo pues una cultura que cuesta mucho desterrar, porque es una cultura ancestral de homofobia, de transfobia, de bifobia, y pues contra eso hay que luchar, ¿no? Cuidado, porque los derechos se conquistan, los derechos se disfrutan, pero los derechos también se pueden perder. Cuidado con Vox, cuidado con todos esos cantos de sirena que intentan quitarnos derechos y que están trabajando día y noche con muchos recursos económicos para ir en contra de nuestros derechos. No cejéis, no paréis la lucha, no penséis que ya está todo conseguido. La historia ha demostrado que se puede avanzar y se puede retroceder. Y yo os pido que, por favor, ni un paso atrás. Educar en la diversidad, o sea, y en la noción de la igualdad, que eso es lo más importante, que los niños nazcan y se críen y se eduquen con la idea de que no pasa nada si eres gay, es que no pasa nada. Eso para mí es lo que todavía queda. Porque a mí me consta que hay chavales ahora, de adolescentes, que todavía sufren mucho por ser homosexuales. Y además está subiendo otra vez, alentada pues por la extrema derecha, por la extrema derecha en general, pues nos trae todo este tipo de machismo, racismo, homofobia. Entonces creo que hay que seguir trabajando y luego, como decía, hay puntos que son más difíciles de entrar, que por ejemplo uno de ellos son los menores y es la escuela. A pesar de todo lo que se ha conseguido, sigue siendo muy difícil entrar en la escuela. Yo qué sé, ya sea con charlas, ya sea con leyes, resulta complicado asumir que hay niños y niñas LGTB, o sea, que no salimos a los 16 o a los 18 como las lechugas, sino que antes de un adulto o un adolescente había un niño o una niña. Y bueno, eso tiene que ver también con la configuración de la escuela en España, que la mayoría, o sea, pues mucha en manos privadas, mucha en manos de órdenes religiosas, y claro, meter ahí cuestiones LGTB es complicado, ¿no? Toda la escuela concertada. Ahí está siendo complicado entrar, pero bueno, hay que hacerlo, hay que enseñar que hay niños y niñas LGTBI, que hay que protegerlas y que hay que enseñar igualdad desde el principio. Yo creo que son varios los retos que tenemos, ¿no? Desde luego, en aquel momento, aquellas personas que ya tenemos cierta edad, pues peleábamos, era por conseguir la igualdad legal. Ahora lo que tiene que llegar es la igualdad real. Hay leyes en el Parlamento, como la reforma de la ley del 2007, de la ley de identidad de género, que es muy importante, porque estamos hablando de defender y terminar de cerrar los derechos de todas las personas transexuales. No hace tanto la Comisión Europea dijo que de las poblaciones más vulnerables a la exclusión social precisamente era el de las personas transexuales. Y ellas empezaron la revolución en 1969 y ellas son las que
se llevaron las primeras bofetadas y se siguen llevando las grandes bofetadas actualmente. Por lo tanto, yo creo que un objetivo principal tiene que ser precisamente defender a aquellas personas que, como digo, empezaron esta revolución, que son las personas transexuales. Y yo creo que Pedro Cerolo decía algo que cada vez se dice más y que cada vez es más vigente, ¿no? Pedro Cerolo decía aquello de: yo defiendo una sociedad en la que usted tiene cabida y ustedes defienden una sociedad en la que yo no la tengo.